La violencia del invierno en nuestra aldea, como una placenta reventada de destiempo y un alumbramiento asistido en total oscuridad. Con una furia de siglos estallada en nuestro pecho, aparecieron rayos y truenos de improviso, con promesas de cambio cultural y de lenguaje, pretendiendo transcribir la realidad en un dialecto estruendoso que entre alaridos y gruñidos volvió inteligible el verbo y su funcionalidad. Aludes arrastraron las frágiles moradas y no hubo tiempo para amarrar el saco y evitar que los vientos escapasen y se llevaran en toda su ignominia hasta la osamenta de quienes en sus pétreas tumbas descansaban. Fue entonces cuando sentimos el sabor caliente de nuestra propia sangre al mordernos la lengua y olvidamos las palabras y obstruimos la memoria y los recuerdos. Cuando todo era oscuridad y niebla densa, permanencia en el mutismo, lejanía del abrazo, desorientación y espera impaciente del momento en que alguien llegara a develarnos con la lumbre de Diógenes el devenir liberto de los atormentados, fuerza indescriptible de los que por más viento y lluvia que arrecie, tanto adentro como afuera de su hogar, no han dejado nunca de mantener a buen resguardo el origen de la multiplicación de los alimentos y del fuego creador. Fue entonces cuando noche y mar adentro, en busca de utopía, aún a riesgo de mayores naufragios, ilusamente nos internamos a fuerza de remos sin saber nadar. Cuando, a punto de perder equilibrio y cordura, extraviamos totalmente el control de nuestra voluntad. Desesperadamente logramos mantenernos a flote en las aguas frías, esperanzados que alguien nos divisara en alguna parte del vacío y nos enviara ayuda, aunque mantuviese sus sentidos en alerta. Alguien que pese a la racionalidad y a la negación de nuestro arrojo, guiado por el fulgor de estrellas mortecinas, siguiera conectado con la brújula de su inequívoca intuición. Fue entonces cuando, expuestos a la cruda realidad de los designios, al rigor de la intemperie y baja temperatura, la sangre, el océano de nuestras emociones, el delirio y hasta el corazón se nos congeló. Nos encerraron en celdas a las que nos arrojaron por plantearnos el derecho irrenunciable a propagar nuestra revuelta. No nos era permitido observar el sol durante el día ni la estrella polar durante la noche. No teníamos más derecho que salir de vez en cuando a tomar aire, extender y enderezar el esqueleto, tirar la wincha en 2 metros cuadrados de espacio vital. Fue entonces cuando, por efecto de tanto extravío y aflicción, de tanto íntimo estallido y sobreendeudamiento, la comunidad se desquició. La familia, colmada de ver y sentir a sus miembros abatidos, de encontrar a sus ancianos como bosques milenarios, arrancados de raíz, al ir a dar contra la dura y zarrapastrosa realidad, se desquició. La promesa de libertad, fraternidad, justicia, hecha trizas, la embriaguez por días, semanas y años, la resaca, las altas cantidades de alcohol en nuestra sangre, la búsqueda de un remanso al final del viaje, la cabeza fruto de los pensamientos incendiada, las toneladas de un pasado de imposible liviandad, las estadísticas con sus nuevos instrumentos, técnicas y procedimientos de validación de las vergüenzas, el desgarro, el ahogo, el lecho de Procusto en el que nos recostamos en la justa medida de nuestra posmoderna Inquisición. Fue entonces cuando hasta la cuerda del reloj perdió su cordura y nos introdujeron a la fuerza en máquinas productoras de deseos, opresores, y entonces la pena, un vitíligo extenso, irrefrenable y hondo, completamente como la peste, se expandió. El proceso, las revoluciones y el antiguo orden al que nos enfrentamos nos pasaron la cuenta sin piedad. Nos interrogaron arrancándonos la vista, nos encerraron sacándonos verdades. La celda reducida en que nos recluyeron sin ventanas ni menos claraboyas tenía un piso frágil sobre un abismo sin fondo. Cada uno buscaba su propia salida, la cura para sus llagas y el remedio para sus afecciones más profundas. Intencionalmente, cada celda contenía un espejo en el cual nos mirábamos y en el que nos era desesperación diaria enfrentarnos al verdadero rostro de nuestros miedos y nuestras debilidades. Nos desencerraban uno a uno como a bestias para luego instalarnos frente a monitores que incesantemente transmitían millones de veces por hora, por días, semanas y años enteros, todas las versiones del grito de Edvard Munch, el espejo de las leyes inviolables
que cimentan y sostienen el desgobierno, fue roto y colgado en nuestras mediaguas, al lado de la sal derramada, de las trenzas de ajo, de las cerraduras y cruces de paico, que permanecían haciendo hasta lo imposible en nuestra memoria de vidas pasadas. La Biblia y la Constitución de la República, los códigos penales y la judicatura, los límites de la eternidad fueron traspasados, y de ahí entonces, producto de nuestras arrogancias y nuestras oscuras intenciones, se produjeron los primeros desmoronamientos en el contexto de la confrontación con los determinismos impuestos por el vertiginoso desvelo occidental. Y todo porque surgió el afán de ser errantes, cuando nos dio por ser universales y abrirnos a la posibilidad de descubrir y visibilizar otras culturas asombrosas, cuando nos creímos Ptolomeos y con el poder de Enrique el Navegante o el ímpetu de Bartolomé Díaz, Vasco de Gama, Cristóbal Colón, salimos desesperadamente a enfrentar lo desconocido y descubrimos que las instituciones, aquellas que los arteros gobernantes nos llamaron respetar, eran en su esencia o raíz profundamente disfuncionales y hacían lo suyo para fregarnos la vida. Entendimos que hasta la promesa de democracia no era más que la aparente paz de un sueño que alguien apasionada y apaciblemente algún día soñó, pero que en el transcurso del proceso se fue transformando en una pesadilla difícil de soportar. Entonces el cansancio, la somnolencia y el efecto de las drogas y la enajenación completamente nos venció. Monumentales edificaciones fueron destruidas y los paradigmas se vinieron al suelo. Soñamos con el paraíso, pero llegamos a duras penas a tierras explotadas por los intereses de mercaderes insensatos, postcapitalistas, élite de comerciantes con remedios para todo y con el estigma de la traición en sus manos, con que nos sometieron y asfixiaron. Los restos de este Titanic de incivilización se sumergieron en la hondura de nuestras esperanzas y después de la zozobra de nuestro profundo ser, como si fuésemos Hölderlin, el gran romántico universal, nos vimos condenados a otra vez volver a naufragar en un profundo y remoto mar de dudas, distantes, cansados e inseguros ante el peso de la bruma, anhelantes de otro amanecer. Al final de todo, llegamos a un diminuto punto entre todos los mundos, a un pequeño pueblo donde se acrecienta la necesidad de hallazgo, de descubrimiento, y en donde se resguarda la luminosidad del sol, el secreto, el fruto de la búsqueda sembrada y cultivada con esmero, el encuentro de un estado ideal de acontecimientos remotos, de lecciones aprendidas y de escritos engendrados para la posteridad, cuando todo era afán de búsqueda y encuentro, necesidad vehemente de un fueguito, de alguna pequeña llamarada con su resistencia intacta, capaz de alumbrar y calefaccionar el universo, temperar el mundo hasta deshielar nuestro interior. Gracias.